de pronto se escuchó un lamento, como una mujer llorando, pero no venía de la radio, no era de la frecuencia. El sonido venía dentro de la cabina, justo detrás de mí, del asiento vacío. No sé si lo que me pasó fue un sueño, o si mi mente me jugó una mala pasada, pero lo recuerdo con tanta claridad que me cuesta creer que no haya sido real. Mi mamá a veces se va por las noches al hospital. Esa noche le tocó cuidar a mi tía, así que me quedé solo. No era la primera vez. La casa me da paz. Nunca había sentido miedo ahí. Eran como las 2:40 de la madrugada. Yo estaba acostado. No estaba dormido del todo, pero sí entrecerrando los ojos. La casa estaba en silencio total. Se alcanzaba a escuchar los grillos a lo lejos. Y entonces escuché mi nombre. Abrí los ojos, me senté en la cama y dije, ¿mamá? Pero no hubo respuesta. Me levanté, caminé hacia la sala, pero nada. La puerta principal seguía con seguro. No había llaves en la cerradura. Nadie había entrado. Pensé, estoy alucinando. Debo estar muy cansado. Regresé al cuarto y cuando estaba por meterme de nuevo en la cama, la volví a oír. La voz venía del patio. Ahí sí me detuve. Mi cuarto tiene una ventana que da al patio trasero. No hay reja, solo el vidrio y la cortina. Me acerqué con cuidado. Abrí apenas un poco la persiana y ahí la vi. Una silueta parada junto al tanque de gas. Estaba vestida con algo largo, como una bata, pero no distinguía el color. No se movía ni hacía ruido. Solo estaba ahí. Y en ese momento volví a escuchar mi nombre. Era la voz de mi mamá, igualita. El cuerpo se me paralizó. No pude hacer nada. Quise correr, pero no podía. En ese instante, como si supiera que yo la miraba, la silueta giró la cabeza. Cuando terminó de voltear, vi que no tenía ojos y tenía una expresión de sufrimiento, como si estuviese gritando. Grité. No recuerdo cómo, pero salí corriendo a la cocina. Agarré las llaves y me encerré en el baño. Me quedé ahí hasta que amaneció. No dormí. No me moví. Cuando mi mamá llegó a las 8, todavía estaba encerrado. Tuve que explicarle todo llorando. Me creyó a medias, pero notó que no estaba inventando. Nunca más volví a quedarme solo. Y a veces, cuando hay silencio profundo por la noche, todavía creo escuchar. Llevo más de 10 años trabajando como trailero. Y mira que en ese tiempo me han pasado cosas. Desveladas, accidentes, animales en la vía, robos, lo que tú quieras. Pero lo que viví esa noche en la carretera México-Puebla fue otra cosa, algo que no tiene explicación. Era una madrugada fría.
Yo venía manejando desde Guadalajara. Llevaba como 5 horas al volante. Ya me sabía el camino de memoria. Me gustaba manejar de noche porque hay menos tráfico, todo más tranquilo. Y justo cuando iba llegando a la zona de curvas, allá por donde está el tramo antes de San Martín Texmelucan, fue cuando la vi. Una mujer, parada en la orilla de la carretera, vestida completamente de blanco. No sé si era el cansancio o el silencio, pero me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Pasé junto a ella despacio, bajé un poco la velocidad y por instinto miré el retrovisor lateral, pero ya no estaba. Literalmente en menos de 2 segundos había desaparecido. Seguí manejando. Me quedé pensando si tal vez era una alucinación por el cansancio. Me tallé los ojos. Me dije, tranquilo, ya casi llegas. Pero 2 minutos después empezó lo peor. La radio de la cabina se encendió sola. Yo no la había tocado. Estaba apagada desde la salida. Y de repente, un chillido horrible como interferencia. Pensé que era la frecuencia entrando mal, pero el volumen se subió solo. El sonido se volvió más agudo. Y de pronto se escuchó un lamento, como una mujer llorando. Pero no venía de la radio, no era de la frecuencia. El sonido venía dentro de la cabina, justo detrás de mí, del asiento vacío. Yo iba solo, completamente solo, y ese lamento estaba ahí, conmigo. No grité, solo apreté el volante y seguí manejando. Ni siquiera me atreví a mirar por los espejos. Sentía que si lo hacía, la iba a ver. Una figura agachada, sentada justo detrás de mí llorando. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 minuto, tal vez más, pero el llanto se fue desvaneciendo y la radio se apagó sola, como si nada hubiera pasado. Llegué a la siguiente caseta, me bajé, me lavé la cara y prometí no volver a pasar por ahí de madrugada, al menos no solo. Después supe que otros conductores han visto cosas parecidas en esa misma zona. Una mujer vestida de blanco, parada a la orilla de la carretera. A veces aparece en la curva, a veces en el retrovisor y a veces dentro. Yo no sé si fue la Llorona o si fue una aparición, pero esa mujer no era de este mundo y su llanto todavía lo recuerdo. Siempre he dicho que la mente es muy poderosa y que a veces uno se sugestiona solo, pero hay cosas que no tienen explicación. Esto que te voy a contar me pasó hace unos años, cuando todavía vivía con mi familia en una casa muy vieja en Iztapalapa. Era una casa de esas que tienen pasillos largos, techos altos y puertas que crujen cuando cambia la temperatura. Ya te imaginarás el tipo de casa que es. Compartía cuarto con mi hermana menor. Dormíamos en camas separadas. Ella tenía 15 años en ese entonces. Yo trabajaba y estudiaba, así que estaba todo el día ocupado. En las noches apenas me daba tiempo de cenar y tirarme en la cama. Esa noche me acuerdo muy bien. Era en Semana Santa, creo que un miércoles. Me había desvelado un poco con el celular. Ya iban a dar las 3:30 de la madrugada cuando me empezaron a pesar los ojos. Apagué la luz y me quedé viendo hacia el techo. Y fue ahí que escuché pasos. Eran lentos, muy suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Venían del pasillo, justo afuera de nuestro cuarto. Yo pensé que era mi hermana que se había levantado al baño.
A veces se levantaba tarde porque tomaba agua en la cena, así que no le di importancia. Los pasos se alejaron y luego silencio. Pasaron unos 3 o 4 minutos y no regresaba. Pensé, ¿qué tanto hace en el baño a esta hora? Así que me levanté para ver. Caminé por el pasillo en penumbra. El baño estaba vacío, la puerta abierta y la luz apagada. Fui a la cocina, pero no había nadie. Volví al cuarto y allí estaba ella, dormida. Me quedé parado junto a su cama viéndola, esperando a ver si fingía, pero no, estaba profundamente dormida. Y en ese momento, cuando me di la vuelta para regresar a mi cama, lo escuché. Un llanto. No era un llanto de dolor. No me atreví a moverme. Solo escuchaba. El llanto no subía de volumen. Estaba ahí, parado al otro lado de la puerta. Y te juro por lo que más quieras, que no era una vecina, ni era un borracho, ni un gato. Ese llanto tenía algo extraño. Fueron 2 minutos, pero se sintieron eternos. Y luego de repente, silencio absoluto. Esa noche no dormí. Me quedé acostado con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. No se lo conté a mi hermana ni a mi mamá. Hasta meses después, cuando en una reunión familiar mi tía dijo: aquí cerca dicen que se aparece la Llorona, que llora por las noches, que se escucha como si buscara a alguien. Y ahí sentí que se me iba el alma al estómago. No sé si fue ella, no sé si me lo imaginé, pero sí sé que los pasos que escuché no eran de mi hermana, y el llanto no era humano, era otra cosa. Esto que te voy a contar me pasó hace casi ya 2 años, y no sé si fue real o no, solo sé que pasó, y que desde esa noche ya no volví a pasar por ese lugar. Estaba en la carrera de enfermería haciendo mis prácticas nocturnas en un hospital en Álvaro Obregón, acá en la Ciudad de México. Era diciembre. Yo estaba programado para cubrir el turno del 23 al 24. Nunca me molestó trabajar en esas fechas. De hecho, hasta me gustaba la idea de estar ayudando a otros mientras todos celebraban. Pero esa noche fue diferente. Salí de mi casa como a las 10:30 de la noche. Caminé hacia el hospital como siempre. Para ahorrar tiempo, tomaba un atajo por una calle que pasaba junto al panteón de Nochebuena. Está cerrado esas horas, pero la banqueta pasa justo a un lado de la reja. Nunca me había pasado nada ahí. Es un lugar tranquilo, silencioso. Esa noche hacía frío. Caminaba rápido con la mente puesta en la guardia que me esperaba. Y cuando pasé al frente del panteón, escuché algo. Me quité el audífono y me detuve. Era como un sonido suave, muy leve, como un llanto. Al principio pensé que era un gato. Ya sabes, esos maullidos que parecen como si lloraran niños. Pero este llanto era distinto. Tenía un ritmo. Me paré frente a la reja del panteón. Todo estaba oscuro. Solo la luz de un poste lejano alumbraba un poco la entrada. Entonces la vi. La figura era alta, vestía de blanco, no se movía, y lo más raro es que el llanto no venía de ella. El llanto se escuchaba, pero ella no estaba llorando. No movía los hombros ni la cabeza. Estaba completamente inmóvil. Mi cuerpo empezó a ponerse tenso, como si algo dentro de mí dijera que corriera. Pero no me movía, solo la miraba. Y entonces parpadeé solo una vez, y cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba.
No te imaginas cómo se siente eso. No sabes si lo imaginaste o lo soñaste. No corrí, solo me di media vuelta y caminé rápido, y no miré atrás. Llegué al hospital todavía temblando. Me lavé las manos con agua caliente como 10 minutos para dejar de sentir frío. Pero unas horas después, ya de madrugada, una compañera que estaba en otra sala, Jessica, se me acerca y me dice: «Oye, ¿tú por dónde viniste hoy?». Le dije que por la calle del Panteón. Y entonces ella me dice algo que me heló por completo la sangre. «¿La viste?». Yo no le había dicho nada. Entonces me dijo que su prima también la había visto. Nunca más volví a cruzar junto al panteón. Cada vez que escucho una historia de La Llorona, esa leyenda que todos conocen, me acuerdo de esa figura vestida de blanco. Vivo en Tepic, en una casa que construyeron mis abuelos. Es de un solo piso, sencilla, con un pequeño patio atrás. No tiene nada raro, o eso creí siempre. Mi cuarto da justo al patio. Tiene una ventana con mosquitero como muchas casas de aquí. Yo siempre me desvelo, y esa noche, justo eran las 3. Estaba acostado viendo videos con audífonos, y de pronto me los quité, porque sentí que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. No fue un sonido fuerte, fue más como una vibración en el pecho, como si el silencio se volviera más denso. Y entonces lo escuché. Era un llanto bajito, muy suave. Lo primero que pensé fue que era alguna vecina. En mi colonia todos nos conocemos. A veces hay peleas, problemas familiares. No sería la primera vez que alguien llora en su patio, pero había algo raro. No era como un llanto que venía del fondo de la cuadra. Era justo ahí, justo afuera de mi ventana. Me levanté, apagué el celular, me acerqué a la ventana con cuidado. El mosquitero estaba intacto, no había luces encendidas afuera, nada se movía, y sin embargo el llanto seguía. Era como si estuviera sentada justo debajo de mi ventana, como si pudiera estirar mi mano y tocarla, pero no se veía nada. Me asomé por todos lados, me quedé parado como un minuto completo, pero nada. Me salí del cuarto, caminé por el pasillo que lleva a la cocina y de ahí a la puerta del patio. Todo estaba oscuro, pero yo no prendí la luz. Sentía que si lo hacía, iba a ver algo. Aún así, abrí la puerta con cuidado. Salí, me quedé ahí, en medio del patio. Revisé las paredes y los rincones, pero nada. No había rastro de alguien, ni siquiera un ruido de pisadas alejándose. Entonces volví a entrar y cerré la puerta. Y cuando di 2 pasos hacia mi cuarto, volví a escuchar el llanto. Venía de adentro de mi cuarto. No quise mirar. Solo me quedé ahí en el pasillo paralizado. Podía escucharlo perfectamente. El mismo llanto. Estaba adentro. Y te juro por mi madre que no había nadie más en casa. No entré. Solo caminé de espaldas y me fui directo a la sala. Encendí las luces y me puse a rezar. No soy religioso, pero en ese momento te juro que cualquier cosa que me diera protección servía. Me quedé despierto hasta que amaneció. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, por fin,
Todo estaba en su lugar. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Si tienes una historia, mándamela por mensaje o usa el enlace que está en mi perfil. También puedes encontrar mis redes sociales en la descripción. Gracias por escuchar. Esto fue Ecos del Archivo.